que es saber sobre los reinos biológicos, que esa es una orientación a posteriori de todo lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Bien. Desde tiempos muy antiguos se ha considerado el hecho de poder clasificar, diferenciar a los diversos tipos de organismos o seres que existen en la naturaleza. Por ejemplo, desde la época de los filósofos como Arquímedes, Aristóteles, Platón, etc., inician una clasificación empírica, si ustedes quieren, enunciando a los seres de la tierra, del agua y del aire. ¿De acuerdo? Entonces, lo inicial era hablar sobre lo que a posteriori sería la zoología. Bien. Sin embargo, sin embargo, esto no data de la época filosófica, porque se ha visto en ciertas catacumbas francesas, españolas, incluso en Chile, Perú, que en lo que se llaman pinturas rupestres se han podido encontrar la diferencia que ellos podían enunciar para su momento, desde la aparición del ser humano, ¿verdad? Bien. A posteriori, nuestro amigo Carl von Linneo, si ustedes quieren, realiza los primeros trabajos. Él era un botánico, biólogo botánico, que realiza las clasificaciones correspondientes. A raíz de estos trabajos podemos ver que existe un primer reino, que es el reino animalia, el reino animal, o la zoología si prefieren. El segundo reino, el reino vegetal, planta o vegetabilia. Y a posteriori, en 1866 aproximadamente, Ernst Haeckel enuncia la creación de un tercer reino biológico. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de observar individuos que tienen características animales conjuncionadas con las vegetales. Por lo tanto, no encuadraban en ninguno de los dos específicamente. A raíz de aquello, entonces, el profesor Haeckel enuncia la creación del reino protista. ¿Sí? El doctor Haeckel era médico, naturalista, botánico y también filósofo. Entonces, a este grupo de los protistas van a corresponder lo que ustedes van a ver seguramente en la asignatura de parasitología, los denominados protozoarios. Individuos que en una sola célula van a llevar a efecto todos los procesos vitales, inclusive los de reproducción. ¿Sí? 1866. Pasa el tiempo, en 1959, un naturalista, botánico, Whitaker, sugiere la creación de un cuarto reino biológico. ¿Listo? Entonces, si bien existía ya animal, vegetal y protista, enuncia la creación del reino fungi, que comprende el estudio de los hongos, las levaduras, los mohos. ¿Por qué? Al igual que lo anterior, vemos que los hongos mayores, los macroscópicos especialmente, tienen una característica símil a los individuos estudiados en la botánica, en el reino vegetabilia, pero sin embargo no tienen capacidad de producir clorofila. Esto es lo fundamental entonces que lleva a Whitaker al hecho de sugerir la creación de un cuarto reino, hecho que es sancionado a posteriori. 10 años después, el mismo Whitaker realiza observaciones ya desde hace bastantes años atrás, en las cuales puede diferenciar de manera definitiva, taxativa, científica,
la presencia de individuos que están constituidos por células totalmente diferenciadas. Se habla ahí entonces ya de las células eucariotas y de las células protocariotas, lo mismo. Entonces, estos últimos individuos que él está estudiando tienen la característica de no poseer un núcleo claramente definido como las células eucariotas. Significa que el material genético está disperso en el citoplasma de los individuos y no encubierto o encasillado a través de una membrana como las células eucariotas. Entonces, el término o protocariota significa antes de la aparición de un núcleo. ¿De acuerdo? Protos es previo entonces. Ahora, inicialmente Whitaker en 1969 enuncia que este reino recibiría el nombre de reino Monera. Si ustedes leen libros con cierta antigüedad, van a encontrar muy fácilmente este término, pero en la actualidad van a encontrar los últimos que están enunciados, ¿ya? Reino procariota, así lo van a denominar. Entonces, características como la de ser normalmente unicelulares, poseer un solo cromosoma y por lo general tener una reproducción asexuada, por lo general. Esas serían las características entonces para la creación de este quinto reino. En este quinto reino estaban enunciados inicialmente las cianobacterias o algas inferiores, las bacterias o sea, las bacterias verdaderas, prefijo eu significa verdadero, y las denominadas arqueobacterias. ¿Listo? Entonces, este sistema, entre comillas, taxonómico que les estoy enunciando, se lleva a efecto hasta los años 1976-1977, en que el profesor Carl Woese, por estudiar un grupo bacteriano bastante excéntrico, sugiere la creación de otro reino biológico. En este caso sería el sexto reino biológico. Sugiere la creación del reino denominado Arquea, donde están comprendidas las anteriormente denominadas arqueobacterias. Las arqueobacterias son también denominadas bacterias extremófilas. ¿Por qué? Porque tienen la singularidad de vivir en espacios prohibitivos para la muerte, o sea, prohibitivos para la vida de los seres eucariotas, fundamentalmente, tanto metabólicamente como térmicamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que Woese utiliza para la sugerencia y creación de este último reino biológico? El sexto, para su momento. Entonces, primero, que las denominadas arqueas son células que tienen la capacidad, ya para que puedan adelantar, denominadas hiperhalófilas, o sea, individuos que tienen la capacidad de vivir en ecosistemas de alta concentración salina. De ahí que algunos o varios de sus estudios, su grupo de trabajo lo han realizado en el Salar de Uyuni y en el Salar de Coipasa. ¿De acuerdo? Bien. Halodúricos, similar a lo anterior. Anaerobios estrictos por lo general. Esto significa que no tienen capacidad metabólica para competir, vivir con el oxígeno. O sea, no respiran oxígeno, fundamentalmente el atmosférico. Hipertermófilas. Entonces, todos los seres vivos, eucariotas, tenemos rangos térmicos para la vida o sobrevida.
aspecto que no se da con las células eucariotas, con las arqueobacterias. Vamos a poner un ejemplo. Parte de los trabajos de Debus y su equipo se dan en Estados Unidos, en el parque de Yellowstone. Yellowstone, famoso ¿por qué? Pregunta para la audiencia. ¿Por qué es famosa Yellowstone? A ver. Volcanes, ¿se dan? Ya, lo acepto. Pero ¿cuál sería el nombre correcto? Los geysers, ¿no es verdad? Ese es el nombre, porque el volcán erupciona lava, ¿no es verdad? Los geysers, agua, ¿sí? Vapor de agua. Y también famoso, a lo que les va a llevar a la risa, la presencia del famoso oso yogi, que existió. O sea, no es mera novela, diremos, su película, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los geysers? Los geysers, hemos dicho, erupcionan vapor de agua, lo que supone que la temperatura, la reacción térmica, es igual o mayor a los 100 grados centígrados. Sucede que en estos ecosistemas la temperatura puede llegar a 380 grados centígrados. Recepcionadas las muestras con características particulares, se observa el desarrollo, presencia, sobrevida de estos individuos que estamos considerando arqueas. ¿Listo? En términos generales hemos mencionado que las bacterias tienen un proceso asexuado de reproducción que se llama fisión binaria, bipartición o también se denomina escisión. ¿Ya? Cualquiera de esos términos significan exactamente lo mismo. Que un individuo va a formar dos células hijas. En las arqueobacterias no solo se da ese fenómeno de la bipartición, se da el fenómeno de la gemación, o sea, va a formar una gema, y segundo, la fragmentación, o tercero, la fragmentación, que va a significar que el individuo se va a romper, se va a fragmentar en varias partes. Situación que no se da en ninguna otra de las escalas, al margen de las arqueas. Otro parámetro, las arqueas no producen esporas. Fundamental. Se decía que las arqueobacterias no tenían pared celular. En la actualidad se sabe que sí tienen pared celular, pero esta pared celular es algo muy diferente, ya verán cuando estudien célula procariota, diferente dado el hecho de que en su pared celular no contiene péptidoglicano. Y verán ustedes la importancia que tiene este segmento químico. ¿Listo? Tampoco poseen de enlaces difosfoestéricos como el resto de las bacterias. En su hábitat podemos enunciar que estos individuos viven en las aguas termales, ¿sí? Viven en el suelo, viven en los pantanos e incluso viven en el tracto intestinal de los animales y del ser humano, ¿sí? Al ser bacterias metanogénicas, tienen capacidad de producir gas metano, cosa que sucede aún en los seres humanos, ¿verdad? Entonces, esas características nos llevan a enunciar, sancionar a posteriori la creación de este sexto reino biológico. Entonces, el profesor Wurtz y su equipo comienzan a trabajar en 1977 aproximadamente y son sancionados sus nuevos criterios más o menos en los años 90. Listo. El séptimo y último reino biológico, el reino cromista. ¿De acuerdo? El reino cromista fue enunciado por Cavalier y Smith, dos biólogos, que comienzan sus estudios en 1980 y los van a terminar de definir entre el 15 al 18 del siglo pasado. ¿Sí? Entonces, falso, de este siglo. Lo importante,
Estos constituyentes del reino cromista corresponden nomás a las algas superiores. Hemos dicho que el reino Monera correspondían a las algas inferiores, cianobacterias, también se denominan así. Estas algas entonces son las superiores, que tienen una pared celular totalmente diferente a la de las bacterias, dado que sus constituyentes principales están dados por la celulosa, similar a la vegetal, y también por la pectina, que son sus dos constituyentes principales. En este grupo cromista resalta la presencia de clorofilas de tres tipos, que se las denomina A, se las denomina B y se las denomina C. Eso le da el color variable entonces a las algas, ¿sí? Hay algas rojas, verdes, pardas, etcétera, por las concentraciones y diferentes tipos de clorofila que tiene. Al margen existe algún otro componente, para que ustedes lo vean, no está aquí, que se denomina clorofucsina, que va a terminar de otorgar los colores entonces a las células que constituyen el reino cromista, ¿sí? Existe en la actualidad bastantes variedades, especies concretamente, que pueden oscilar hasta en 17.000, algunos autores dicen 17.000 especies, variedades, y otros enuncian que de acuerdo al avance de la tecnología llegarían hasta casi las 100.000 especies diferentes. ¿Listo? Entonces, en términos generales, esta es la constitución de lo que significan los reinos biológicos. Son 7, no 2 como se cree. Y me parece que a nivel inferior en los colegios le siguen dando, ¿no? El reino animal, vegetal y el reino mineral. El reino mineral no es biológico, estamos hablando ahora de reinos biológicos. Estos 7 son los que actualmente existen. Bien. Usted se preguntará, ¿y dónde están encuadrados los virus? En la actualidad, si bien existe una rama que se denomina virología, esta rama no constituye ningún reino. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los individuos que estudian la virología, que se denominan virus, no son considerados células. ¿Por qué no son considerados células? Porque una célula tiene como característica fundamental el hecho de la reproducción, presencia de ácido desoxirribonucleico asociado al ribonucleico. Esas condiciones me van a dar entonces la capacidad para que exista reproducción. Los virus no tienen esta capacidad, pues dentro de su composición no existen los dos ácidos nucleicos de manera simultánea o común. De ahí que una de las clasificaciones virales se da en virus DNA y otra virus RNA. Entonces usted se pregunta, ¿conocen algunas enfermedades por virus? ¿No es verdad? De la última deben estar conscientes, ¿sí o no? Tampoco. A ver, enúncienme algunas enfermedades virales. Fuerte, soy hipoacúsico. ¿Ah? Virus del papiloma. Ya, papiloma. Otro. Virus del herpes zóster. Herpes, listo. ¿Qué más? Los más conocidos por los compañeros. Coronavirus. Ya, los corona, ¿no? Del COVID, listo. ¿Qué más? Sarampión, viruela, varicela, los más comunes. ¿Sí? Listo. Entonces, parece una contradicción. Un individuo que no puede reproducirse, ¿cómo es que va a producir enfermedad?
simple. Los virus tienen un proceso para multiplicarse que se denomina replicación. No es reproducción, es replicación. ¿Qué significa? Que el virus necesariamente debe posarse sobre una célula superior en su escala zoológica, hace ingresar su material genético, interrumpe el proceso reproductivo de la célula y empieza él a generar sus fotocopias. ¿Listo? A eso se denomina replicación. Al término de este proceso, lo que era una célula inicialmente es una cáscara que está conteniendo los viriones, o sea, los virus. Esta cáscara se rompe, salen al exterior los viriones y empiezan su proceso similar al que de manera grosera en 30 segundos les he enseñado o les he indicado. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que por estas características peculiares, la dimensión es otra de ellas, muchísimo menor a las bacterianas. Los virus no constituyen lo que para algunos era hace, qué sé yo, 20 años atrás, el séptimo reino biológico. En la actualidad está considerado como un parareino, mientras no se termine de sancionar las características y clasificarlo taxonómicamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo referente a los reinos biológicos. Lo hemos hecho violentamente, creo que en 15 o 20 minutos. Y ahora vamos a aprovechar para hacer otro tema más, bastante pesadito, que es el de la taxonomía. Esto es sumamente importante para nosotros especialmente, y ustedes deberían considerarlo igual, porque recuerden que en la clase inaugural de la semana pasada la doctora Pacheco les dijo: si en sus exámenes no escriben como se les enseña, la pregunta no es dada como válida. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se viste importancia. Algunos de los parámetros esos. Bien. El primero en llevar a efecto una clasificación taxonómica fue John Ray. ¿Listo? Clasificó, como muchos otros a posteriori, a los reinos animal y vegetal, porque para su época existían. ¿Sí? Reino animal y vegetal. Característica de estas clasificaciones iniciales en su momento, la utilización de una actual lengua muerta, el latín, aunque si bien el latín es una lengua muerta, igual toda la clasificación científica, ya sea en bacteriología, botánica, parasitología y demás, está dado en base a qué. ¿Listo? O sea, todos esos nombres feos que ustedes van a ver, no los estamos colocando nosotros. Nada más somos repetidores de aquello. Y eso es lo que tienen que aprender, ¿sí? A escribir. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente John Ray utilizó el latín, listo, válido hasta el presente, pero la característica, la nomenclatura que él utilizaba era polinominal. Había un conflicto. Al ser polimúltiple, un individuo podía recibir varios nombres a la vez, porque en lugar de coadyuvar, llegaba a originar conflictos. ¿Sí? Entonces, a posteriori, otra vez nuestro amigo Carl von Linné toma curso en lo referente a la clasificación taxonómica. Si bien, una vez más, para la época había el reino animalía y el reino vegetabilia, todo va en base a aquello con dos parámetros, el nombre científico y el nombre genérico. A diferencia de lo que ocurre con Ray en su momento, es que Linné utiliza una nomenclatura binominal,
específica para cada individuo. Una vez más, binominal. Nombre genérico, nombre específico. Situación que hasta ahora, fíjense los años que han transcurrido, lo seguimos utilizando porque es válido. Mucho tiempo después, David Berger realiza una clasificación, estamos hablando del año 1923, en la que Berger realiza la clasificación taxonómica de las bacterias. ¿Listo? Ahora nos olvidamos de los otros reinos. Berger solo utiliza o realiza clasificación bacteriana. Si bien ha sido enunciada en un principio en 1923, al presente se sigue utilizando aquello, con variantes lógicas, productos de la tecnología, pero sin embargo este manual de Berger en la actualidad posee 5 tomos. Cada tomo oscila entre 1000 a 1200 páginas. Dense cuenta la evolución que se ha suscitado en el lapso de este tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, adentrándonos en el tema como tal. Concepto que se va a utilizar a menudo dentro de lo que significa la taxonomía como tal, el enunciamiento, ¿no? El concepto dice rama de la biología que trata de la clasificación y la denominación de todos los seres vivos. ¿De acuerdo? Todos los seres que viven en el planeta Tierra, pertenecientes a los 7 reinos que hemos enunciado, corresponden a la taxonomía. ¿Listo? Otro concepto, clasificación, va a tratar sobre la agrupación ordenada de los individuos en pequeños grupos dentro de unidades mayores. Ya lo vamos a ir dilucidando aquello cuando veamos el triángulo invertido. Otro concepto básico, la nomenclatura, denominación de las unidades que se definen a través de la clasificación. Algo de suma importancia para el área de salud, la identificación de los causales de los problemas infecciosos, sea cualquier área infecciosa. Dice, a través de los criterios anteriores podemos identificar mediante comparaciones las unidades o los agentes causales, sean conocidos o sean por conocer, desconocidos. Y en base a qué vamos a otorgar esa clasificación. A ver, veremos acá. Entonces, aspectos fundamentales para nosotros poder realizar la clasificación taxonómica e implícitamente identificar a los individuos, la morfología, o sea, la forma que tiene el individuo, la apetencia tintoria, ya vamos a ver la próxima semana cómo se agrupan en relación a la apetencia tintorial de las bacterias, las reacciones bioquímicas, entre las familias, géneros y especies vamos a encontrar una serie de diferencias que nos van a poder otorgar el nombre y el apellido que se le va a otorgar al individuo. Características fisiológicas, de la misma manera por la funcionabilidad, porque cómo funciona ese individuo me voy a poder otorgar la libertad de darle un nombre o a qué grupo pertenece. Características genéticas, es lo que en la actualidad el sistema más moderno utiliza para la identificación, lo que se llama la biología molecular. Producción de enzimas, producción de pigmentos. No todas las bacterias tienen características de producir pigmentos, algunas o varias sí, y en base a aquello también estamos en condición de poder otorgar un nombre genérico.
asimilación del oxígeno. Hemos hablado hace un momento atrás, existen las aerobias, aquellas que utilizan el oxígeno de manera directa, las anaerobias, las que no utilizan de manera directa el oxígeno, y las facultativas, que pueden o no utilizar el oxígeno atmosférico. ¿Sí? Hemos hablado con las arqueas de las concentraciones del cloruro de sodio. ¿Sí? El potencial de hidrogeniones, otro parámetro también bastante válido en relación a la tipificación o a la identificación, y lo que les he mencionado, la tipificación molecular que se hace en relación a los parámetros genéticos característicos de cada individuo. Por favor, les pido ahora copien estos enunciamientos, porque el día de mañana les aseguro que alguno de ellos va a estar en su examen parcial. Genética. Otro. Genotipia. Filogenética. La numérica. CEFA, término muy importante que lo van a encontrar ustedes a repetición nuestra cotidianamente. Biovariedad. Morfovariedad. Cero, de suero, no de cera, cero variedad. Patovariedad.